título que le he puesto a este sermón es Te alabaré aún en la adversidad. Aún en la adversidad te alabaré. Eh, Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido para entender cómo funciona todo este libro de Habacuc, recordando lo que ya hemos visto por si te perdiste alguna de los episodios. Pues básicamente son 3 capítulos y lo podemos ver así como Habacuc en tres actos muy definidos. En el primer acto, que es el primer capítulo, se lamentó Habacuc delante de Dios. Él ora a Dios, pero en una forma de queja o en una forma de lamento, ¿no? Pero lo hace de una forma muy reverente, de una forma muy temerosa, pero cuestionó a Dios realmente. Y este capítulo 1 a mí me animó muchísimo porque pues a veces pensaba que no podía expresarme con Dios y expresarle muchas veces mis sentimientos, mi dolor, mi queja, ¿no? Eh, Muchas veces pensando, no, pues, ¿quién soy yo para poderme quejar delante de Dios, ¿no? Pero este ejemplo de Habacuc me inspiró porque lo podemos hacer de una manera correcta, ¿no? No de una manera deshonrosa a Dios, pero sí de una manera honrosa. Es que para mí este capítulo 1 trajo mucha libertad. Y lo voy a resumir así, ¿no? Ese primer acto, como Habacuc le pregunta, lo puedes ver ahí desde el primer verso si tienes tu Biblia abierta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿no? Y esta es la pregunta de Habacuc hacia Dios, pero inmediatamente después le vuelve a hacer otra pregunta y le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, ¿no? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, ¿no? Esto era lo que Habacuc se estaba quejando con Dios. Ahora inmediatamente Dios le responde y le dice: mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días. Fíjate lo que le está diciendo, que cuando se os contare no la creeréis. O sea, va a hacer algo que cuando lo sepas te vas a sorprender. Y entonces inmediatamente le dice Dios cuál es esa obra que él hará. Y les dice básicamente: yo voy a usar a los caldeos para juicio de mi pueblo, ¿no? Impresionante. Yo voy a usar a los babilonios para juicio de Judá. Habacuc se estaba de alguna manera quejando del pueblo de Judá, del reino de Judá, y está diciendo: ¿cómo es posible? Ve cuánta injusticia, ve cuánta maldad, ve cuánta soberbia, ve cuánto pecado hay a mi alrededor. Y entonces Dios le dice: voy a hacer una obra que te va a sorprender. Voy a usar a Babilonia, a los caldeos, para juicio de Judá. Así es que Habacuc responde en una segunda sesión y le responde: ¿con un pueblo más impío nos juzgarás? ¿Con un pueblo más impío que Judá juzgarás a Judá? Y entonces esta sección termina de una manera sorprendente que le dice: el fin viene para el que no es recto, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces aquí Dios expresando realmente que el juicio es inminente, pero el justo por su fe vivirá. Así es que esta conversación para mí fue fascinante, recordarla, descubrirla, porque podemos hablar y expresar nuestras cosas, nuestras emociones, nuestras situaciones delante de Dios, cuando lo hacemos de la manera correcta. El segundo acto es el segundo capítulo, y Dios ahora es lamentándose con 5 ayes, con 5 ay, ¿no? Dios expresando lamento por 5 situaciones pecaminosas. Los que acumulan riqueza con usura, hay de aquellos que injustamente se enriquecen para vivir más seguros, hay de aquellos que edifican ciudad con sangre, ¿no?
que ganan campañas militares y todo, pero a base de esclavizar o de tomar la vida de las personas. Y hay de aquel que hace beber al prójimo sin importar su destrucción, ¿no? Estaba viendo en la semana una lista de las 10 personas más ricas del país y dos de ellas, de las 10 personas más ricas de México, se dedican a vender alcohol. Uno es una cervecera y la otra es una licorera que venden vino, ¿no? Y entonces interesante ver lo que está diciendo Habacuc. Hay de aquel que hace beber a su prójimo para enriquecerse o para tener un lucro o un favor, ¿no? Y finalmente ese capítulo 2 cerró diciendo, hay de los idólatras que adoran esculturas de palo, aunque las recubran de piedra, digo, de oro, de plata, finalmente no tienen espíritu, no tienen vida, son inertes, ¿no? Están muertas realmente. Entonces hay de aquellos que adoran esas cosas. Y estos son los 5 ayes de los que habla Habacuc, ¿no? Y quizá para este momento cuando Dios ha pronunciado esos 5 ayes, entonces él estaba preguntando, ¿y Dios por qué? ¿Y por qué esto? ¿No? Pero para este momento Habacuc se da cuenta de que todos somos pecadores. Habacuc se da cuenta de que no hay justo ni aún uno, ¿no? De que todos merecen el castigo, de que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces Habacuc llega a un momento en el que su queja se detiene, en el que ya no hay más reclamos, y al final de ese capítulo 2 Habacuc dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Entonces, mejor callémonos, ¿no? O sea, ¿dónde está la queja, no? ¿De qué te quejas, no? Habacuc, mejor calla. Calla delante de Dios. Entonces aparece un tercer acto. Fíjate el orden, ¿no? Primero el acto de venir delante de Dios y expresarse y quejarse por la injusticia. Dios le habla y le dice, yo voy a juzgar, pero termina Dios hablándole y dice, hay de aquellos que no se arrepientan porque el juicio es inminente y el juicio viene, y entonces calle el hombre delante de Dios, calle delante de toda la tierra. Entonces aparece un tercer acto ya, ¿no? Nuestro tercer capítulo es el tercer acto y Habacuc ora a Dios. Pero en esta oración Habacuc adora a Dios. Y esta oración también tiene peticiones, y creo que la petición más sintética es que Habacuc pide misericordia a Dios y pide que se manifieste un avivamiento delante de él. Así es que vamos a descubrir esto. Ve allá al verso 1 para que veamos esta oración alabanza de Habacuc. Dice el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ok, dije, ¿qué es eso de Sigionot? Y lo investigué un poquito. Y es un término musical, aunque es un término musical desconocido, porque bueno, hoy tenemos nosotros un sistema musical basado quizá en la escala de sol o en otras escalas, pero es diferente el estilo musical. Bueno, pues esto es un término musical y es probable que es para referirse a un salmo, porque también con esta misma palabra, Sigionot, empieza el Salmo 7 de David. Y también expresa que es ese tipo de salmo o ese tipo de, probablemente de melodía, ese estilo musical, ¿no? No sabemos qué estilo musical sea, pero expresa una melodía para Dios. Entonces, ¿qué es este capítulo 3? Es una melodía para Dios, es una composición, un canto para Dios. Y empieza en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Uf, qué importante es esta primera expresión, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir en nosotros el sentimiento correcto ante la situación que estemos viviendo? Su palabra, conocer su palabra, ¿no? Entonces fíjate, cuando vienen esos 5 ayes, cuando Dios le dice que los va a juzgar con Babilonia, ¿no? Con los caldeos, viene un sentimiento a él y dice, y temí. Entonces, en lugar de quejarse, ahora teme. Oh Jehová, fíjate lo que pide él. Teme a Dios y acto seguido, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. Segunda petición, en la ira, acuérdate de la misericordia, ¿no? Son dos peticiones, pero están ligadas la una a la otra, ¿no? Ok, entonces vamos a ver este verso 2. Quizás nos detengamos un poquito nada más a mirar. He conocido tu palabra y temí, oh Dios. Conocer lo que ocurriría con el pueblo de Dios, es que trajo ese temor a Habacuc. Lo que Dios le dijo es que las cosas se pondrían realmente difíciles. Es como si Dios le dijera a Habacuc, aún no has visto nada. Te estás quejando por la injusticia, pero aún viene lo más difícil, ¿no? Entonces, cuando él ve la situación tan dura que viene, él lanza dos peticiones. Dos peticiones que están ligadas una a la otra. La primera, ora por avivamiento, ¿no? Por ver la obra de Dios en medio de su pueblo. Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos, ¿no? Es lo que le está pidiendo. Ahora fíjate cómo es interesante, porque Habacuc reconoce que el avivamiento no es algo que podemos hacer nosotros. No es algo que podemos producir nosotros, ¿no? No es algo que produces con, no sé, noches de alabanza, con producción, con musical o con algo por el estilo. No es algo que podemos hacer nosotros, es algo que Dios hace. Sin embargo, yo creo que cuando pensamos en avivamiento, también deberíamos de reflexionar si no es que ese avivamiento lo podemos estar frenando nosotros. Es decir, si podemos estar nosotros estorbando la obra de Dios. Puede ser que en ocasiones nos quejemos de la iglesia, ¿no? Es más, puede ser que saltemos de una iglesia a otra pensando que el problema está al no ver un avivamiento en la iglesia. Pero recordemos que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y entonces nosotros, el que puede producir ese avivamiento es Dios, pero nosotros podemos estar estorbando que ese avivamiento ocurra, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Observar mi conducta. Hacerme preguntas, ¿no? Yoshimi, ¿tu caminar glorifica al Señor como debería? Yoshimi, ¿qué hay de tu conducta privada? Cuando solo estás solo y el Señor ve, ¿no? ¿Qué hay si observamos nuestra forma de hablar, ¿no? Yo me tengo que hacer preguntas como, ¿mi discurso es santo o es impuro? Lo que hablo, las palabras que salen de mi boca, ¿son honrosas y glorifican a Dios y a mi prójimo? Aún hablando de las palabras que salen de mi boca, ¿hablo de Jesús con los demás? ¿Mi tema de conversación es Él? ¿No? Porque yo soy la iglesia, yo soy responsable de que ese avivamiento venga, ¿no? También no estorbarlo. Observando también nuestra comunión. ¿Cómo me estoy relacionando con Dios? Cuando hablo de comunión es mi comunión con Dios. Estoy viviendo una vida de crecimiento. Mi vida espiritual está avanzando. Permanezco firme y arraigado en Dios. Arde mi corazón por conocerle más y por escuchar su voz autorizada a través de la palabra de Dios. Otra cosa que puedo observar es cómo sirvo a otros, cómo amo a otros, y al amar a otros, cómo sirvo a otros, ¿no? Entonces, podemos orar por avivamiento, así como oró Habacuc, pero no seamos quien lo frena, quien lo detiene, ¿no? Lo segundo que pide aquí Habacuc, la segunda petición que lanza, es por misericordia. Uf, es como si Habacuc dijera, Señor, no lo merecemos, pero queremos ver tu obra resplandecer sobre nuestras vidas. Acuérdate, Dios, que tú eres súper misericordioso, que tú eres misericordioso. Entonces Habacuc ora
haciendo uso de este atributo de Dios, ¿no? Déjanos ver tu obra en medio de nosotros, Señor. Ya sé, Señor, no lo merecemos, pero en tu ira acuérdate de tu misericordia, ¿no? Qué oración tan preciosa. En tu ira acuérdate de tu misericordia, Dios, ¿no? Qué diferente es este Habacuc al del capítulo 1, ¿no? Qué diferente cuando su palabra le hizo recapacitar y reaccionar y Dios le dice, este juicio es inminente, viene a causa de la falta de arrepentimiento. Yo tengo que tratar con ese pueblo y voy a usar a los caldeos para despertarlos, para llamarlos al arrepentimiento, para que me puedan reconocer en medio de los tiempos, ¿no? Y entonces a partir del verso 3 aquí comienzan esos versos que son realmente todo un poema musical hermosísimo. Y dice el verso 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, ¿no? Ah, recordando un poco de cómo funciona la poesía hebrea funciona con diferentes paralelismos. Algunos son sinónimos, algunos realmente son, lo que hacen es crecer una idea. En fin, hay diferentes tipos de paralelismos, pero la poesía hebrea se expresa en dos frases constantes todo el tiempo. Entonces, básicamente dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, ¿no? Entonces así funciona la poesía hebrea. Y luego su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. ¿Pueden ver cómo actúa la poesía hebrea? Es así como funciona. Bueno, pues aquí comienza este verso 3 alabando a Dios, ¿no? Hablando de su gloria. Y sabes, yo creo que cuando vemos la realidad del mundo que nos rodea, cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna circunstancia difícil, cuando está pasando algo en nuestras vidas que es desagradable y que nos duele o que por la cual nos lamentamos, creo que es muy, muy bueno alabar a Dios. Alabar a Dios en toda situación, no solamente en el día del bien y de la prosperidad, en el día en el que todo nos sale como queremos, sino también en el día de la angustia. Yo creo que en toda situación, en el tiempo de la alegría y en el tiempo de la angustia, debemos de alabar a Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios nunca cambió. Eh, los que cambiamos somos nosotros. Y si Él no ha cambiado, quizá cambien nuestras circunstancias, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, ¿no? Eh, yo no creo que solamente David, los llamados salmistas, ¿no? Aquellos que están dedicados a la música y a la alabanza deberían de alabar a Dios, sino todos los cristianos, ¿no? La Biblia nos dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Y sabes, yo no quiero que las piedras lo hagan, prefiero hacerlo yo, ¿no? Alabarle, alabarle. Y aún en momentos difíciles. Es mejor llenar nuestros labios de alabanza que de queja, ¿no crees? Ciertamente, sí, hay acceso, podemos lamentarnos, podemos expresar también nuestra tristeza y nuestro dolor, pero también no olvidemos que podemos alabar a Dios. O sea, sí, podemos expresar que estamos tristes, pero en medio de esa tristeza también podemos reconocer lo grandioso que es nuestro Dios. Verso 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Debemos de recordar, voy a seguir leyendo estos versos de esta poesía, salmo, alabanza, pero debemos recordar que es eso, ¿no?
que Él está aquí alabando. A partir de aquí Él está exaltando a Dios por su favor. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos, ¿no? Ok. Un poco con estos versos que transcurrieron, podemos recordar con nuestras alabanzas, podemos recordar que Él es poderoso, podemos recordar que Él es grande, que Él es magnífico sin medida, que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es vencedor, que Él es bueno, ¿no? Sabes, lo que me recuerda a mí estos versos es que Dios tiene poder sobre toda la creación, aún sobre el huracán que está a punto de entrar, ¿no? Y que, bueno, ya pasó por Jamaica y pasó por otros lugares, o está pasando, yo creo que ya va de salida, ya viene un poco más hacia el norte. Dios está en medio de todo y Dios está en control de todo y Dios tiene poder sobre los huracanes y sobre las lluvias y sobre toda situación en la creación. Dice el verso 7: he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Está hablando de sus enemigos. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Está preguntando, más bien, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Y Checas vuelve a decir Selah. Bueno, estos son como unos silencios, pero también son, en este caso, claramente silencios musicales, ¿no? Como en la música hay pausas musicales, aquí también hay silencios musicales. Y luego dicen, diste la tierra con ríos. Hendir es cortar, hendir es rajar, hendir es agrietar, hendir es partir, ¿no? Y así está hablando de lo poderoso que es Dios, como Él parte la tierra para que por ahí crucen los ríos, ¿no? Verso 10, te vieron y tuvieron temor los montes, ¿no? Aquí muchas veces hay una figura cuando habla de montes y de todo esto, como de las naciones altivas, ¿no? A veces tiene esa figura, pero bueno, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, ¿no? Entonces hasta la creación está alzando sus manos y está alabando a Dios. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, ¿no? Está hablando de ese guerrero victorioso. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, ¿no? Entonces, básicamente, en toda esta expresión poética, Habacuc está diciendo que nada se puede escapar de su majestuosidad, que nada se puede escapar de su poder, ¿no? Verso 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y vuelve a haber otra pausa de silencio. Esas pausas de silencio es para meditar, para, a ver, respira y piensa lo que estás leyendo, piensa lo que estás cantando, piensa lo que estás diciendo, ¿no? Yo siempre insisto en que debemos de ser cuidadosos cuando alabamos aún con cantos al Señor, porque debemos de cantar con entendimiento. Debemos de cantar con inteligencia, debemos de leer con entendimiento, debemos de leer con inteligencia, ¿no? Eh, Sabemos que Dios no nos escucha por usar vanas palabrerías o vanas repeticiones. Y a veces rezar es recitar y recitar palabras que no entendemos o frases o ideas que ni siquiera entendemos, ¿no? Y puede ser que a veces estamos cantando canciones, estamos entonando
alabanzas o himnos que no entendemos, que no ponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento en lo que estamos cantando. Y por eso aquí la música a veces tiene estas pausas para llevarnos a la reflexión, ¿no? Y entonces está hablando aquí de su ungido. La palabra ungido es la palabra Mesaya, es el Mesías. Entonces, sin duda, este verso 3 es un verso mesiánico. Y lo que nos recuerda este verso 13, que es impresionante, es que la salvación de su pueblo es por medio de su Mesaya, de su Mesías, del ungido, de Cristo, ¿no? Y entonces es impresionante porque aquí, a pesar de nuestra condición pecaminosa, dice Pablo que aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, aun estando en pecado, Él dio su vida en la cruz. Él vino y murió por nosotros, ¿no? Entonces Dios socorre a los suyos sin merecerlo. Es pura gracia. Dios salva. Y vamos a ver cómo cierra con este pensamiento fijo en la mente de Habacuc. No importa cómo esté la situación ahorita en mi vida, tú eres quien salva. Tú eres quien salva. Tengo incertidumbre qué va a pasar el día de mañana. Es más, tengo incertidumbre qué va a pasar el día viernes que entre el huracán. Pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Y tú salvas, ¿no? Verso 14. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispararme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. No, ahí está con ese estilo poético hebreo. Oí y se conmovieron mis entrañas. Fíjate la reflexión entonces. Oyó la palabra de Dios. Dios, capítulo 2. O sea, en el capítulo 1 le respondió brevemente, pero en el capítulo 2 enfáticamente con las 5 ayes del juicio que vendría. Y entonces oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Entonces imagínate, estaba hasta temblando, quizá tartamudeando. Pudrición entró en mis huesos, ¿no? Y es como un estado de ánimo muy severo. Y dentro de mí me estremecí. O sea, expresa de una manera muy potente cómo se siente cómo se sintió cuando escuchó lo que ocurriría sobre su pueblo, cómo Dios a través de los caldeos babilonios trataría con los judíos. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces escuché que Babilonia iba a invadirnos y yo pues me afligí en gran manera. Pero ¿qué hice? Me quedé quieto. Por un momento, Habacuc estaba muy, pero muy inquieto. En palabras de él, estaba angustiado, realmente estaba preocupado. Pero sabes algo importante, escucha esto. Sabía que Dios estaba en control. Dios está en control de todas las cosas. Así es que no tenía que hacer más que quedarse quieto y ver a Dios y alabar y orar, ¿no? Entonces, yo voy a actuar, dice Dios. Tú quédate quieto, ¿no? Estate quieto, yo voy a actuar. Y él se quedó quieto esperando en el Señor. Él pudo reposar en el Señor, ¿no? A pesar de su angustia, a pesar de su preocupación, él pudo quedarse quieto. Imagínate eso, tan solo pensar que los caldeos los derrotarían y se los llevarían esclavos, se los llevarían cautivos, llenó de terror el corazón de Habacuc. Pero sabía que Dios estaba detrás de eso.
Así es que él en este capítulo 3, cuando escuchó, temió y se turbó, pero se quedó quieto, él tomó una decisión en este momento: alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿Sabes algo? Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por adversidad, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando tienes una prueba familiar, una prueba económica, una prueba de salud, cuando eh, recibes maltrato, rechazo, cuando pasas por alguna situación no deseada, difícil, alabar a Dios es un hecho que alimenta profundamente nuestra fe. Tomar la decisión de adorar a Dios en medio de la prueba es algo que transforma sin duda alguna las pruebas. La manera en la que vivimos esas pruebas cambia por completo. Así que a partir de los siguientes versos, Habacuc explota, se regocija en Dios. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, escucha eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, fíjate todo lo que él dice: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Uf. Entonces, estos 3 versos se convierten en un estallido de alabanza y de adoración. Sabemos que la invasión babilónica produjo gran devastación, gran destrucción de la vegetación, de las cosechas, del ganado. Todo se vino abajo, ¿no? Entró el pueblo en una gran crisis, y eso pues solamente era el cumplimiento de los juicios de las maldiciones que habían sido anunciadas, ¿no? Que las estudiamos ahora que estuvimos estudiando al profeta Daniel. Y dice Habacuc aquí: con todo, yo me alegraré en Jehová. Uf, ese es el gran secreto de Habacuc, como el gran secreto de muchos hombres de fe. Fue el secreto de David, fue el secreto de Moisés, y fue el secreto de muchos hombres que temieron a Dios en medio de circunstancias y de adversidades. Su gozo era Jehová, ¿no? Aquí tenemos, mis queridos hermanos, un gran principio para sobrevivir en cualquier crisis. O sea, lo que Habacuc estaba por ser testigo de la devastación, de la hambruna y de la crisis en la que entrarían, él tomó una decisión: con todo, yo me alegraré en Jehová. Este es el gran principio de la vida y de este libro. La satisfacción real se encuentra solo en el Señor. Y tenemos que recordarlo, porque yo creo que con demasiada frecuencia permitimos que las circunstancias controlen nuestras emociones, controlen nuestros sentimientos, que decidan las circunstancias por nuestro estado de ánimo, ¿no? Y entonces es fácil angustiarse, es fácil deprimirse, es fácil entrar en ansiedad y en temor, ¿no? Porque las cosas no son como nosotros queremos o no salen como esperaríamos, pero no todo depende de nosotros, ¿no? Sin embargo, podemos
descansar en quién es Dios, en quién es Él, en lo que ha hecho y en lo que Él hará con seguridad. Así que aquí tenemos a un Habacuc que describe en un tiempo en el que nada es bueno, nos comparte su gran secreto, que él se alegraba en Dios, él se gozaba en el Dios de su salvación, ¿no? Como dice ahí en ese mismo verso 18, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo anda tu gozo, mi querido hermano, hermana? ¿Cómo anda tu gozo? ¿No? Eh, si tuvieras un medidor en tu corazón que fuera un gozómetro, qué tanto gozo hay en tu corazón por confiar en Dios? Así es que Habacuc confía en Dios en medio de la crisis. Y me gusta usar esta expresión, Habacuc él decidió alabar a Dios en medio de la adversidad. Tomó esa decisión, ¿no? Estoy seguro que este texto ha inspirado a millones y ha traído dirección a millones, a todos aquellos que han leído a corazón abierto esta porción de la palabra de Dios. Híjole, cuántas veces yo lo he leído realmente y me ha inspirado y me ha animado a decidir alabarle a Él en medio de cualquier circunstancia y de cualquier crisis. Es muy posible que haya tiempos donde las cosas no sean como lo esperamos, pero aún así podemos determinar alabar a Dios, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es fiel, porque sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Y aun cuando Él tiene que quebrantarnos y corregirnos, lo hace por nuestro bien, lo hace porque nos ama. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos llama amigos, Él nos llama ovejas de su prado. Y así es que aún podemos recordar el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. La copa es un símbolo de gozo. Y mi copa está rebosando es, mi gozo eres tú, que eres mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Entonces eso era Habacuc, que él sabe quién es Dios, que es santo, que es bueno y que es misericordioso, que es justo. ¿No? Ahora, checaste ahí, dice el verso 19, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Qué te sostiene en medio de la prueba? ¿Quién sostenía a Habacuc? Yo quiero que quien sostenía a Habacuc me sostenga a mí, ¿no? Ahora fíjate lo que sigue diciendo ahí, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Estas ciervas son los únicos animalitos que se pueden subir a montañas muy empinadas con muchos grados de dificultad. Se suben a los árboles, se suben a las alturas de los árboles. Suena redundante lo que estoy diciendo, ¿no? Un poco. Pero bueno, son muy hábiles para lograr subir a lugares difíciles, rocosos y peligrosos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene la destreza de Habacuc? La destreza para moverse en medio de la dificultad. ¿Por qué está tan confiado Habacuc? No, porque su fuente es Dios, es el Señor. Su poder
para vivir en ese momento angustioso y difícil es el Señor. Entonces Él es mi fortaleza, ¿no? Y sí, yo muchas veces hago este pensamiento en mí y digo, ¿qué me está sosteniendo? ¿Sobre qué estoy parado? ¿Sobre la roca firme que es Cristo? ¿O sobre las circunstancias? ¿O sobre las personas? ¿O sobre mis emociones? ¿Sobre mis finanzas? ¿Sobre qué? No. Algunos ahorita pudieran entrar un poco en angustia por el huracán, pero Dios está por encima del huracán, ¿no? Dios está. Entonces, ¿qué fortalecía y qué le daba esa tremenda habilidad en medio de la dificultad a Habacuc? Dios. El secreto de Habacuc es Dios. Es el Dios de su salvación, ¿no? Pues aquí prácticamente terminamos este libro y creo que conocer a Dios de esta manera, como Habacuc conocía a Dios, permite que crucemos este valle llamado vida de una manera muy diferente que cuando Dios no es nuestra fortaleza y cuando Dios no es ese poder que nos habilita para ser hábiles en medio de la dificultad. Y termina diciendo aquí Habacuc al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿no? Bueno, pues vemos nuevamente que ese capítulo posiblemente se usaba como ese himno de adoración, pero yo diría un himno muy conmovedor de adoración, ¿no? Es precioso cuando los himnos, cuando las alabanzas que escogemos para cantar juntos congregacionalmente o individualmente conmueven nuestras entrañas, ¿no? Nos conectan con Dios. Hace poco el grupo de alabanza tuvo un taller sobre la alabanza y la música. Y bueno, el maestro que dio el taller expresaba como la alabanza, la música en sí es física, no es espiritual, no es ni buena ni mala, es física. Son ondas que viajan, se comprimen y llegan a nuestro oído y producen, ¿no? Pero muchas veces esos sonidos tocan nuestras emociones. Y muchas veces a través de esas emociones conectamos con Dios, ¿no? Y podemos conectar de una manera impresionante, ¿no? Así es que bueno, pues este es un salmo, himno, alabanza que es muy conmovedor, ¿no? Este maravilloso libro nos recuerda en 3 episodios, en 3 actos, que podemos expresarnos libremente con Dios. Claro, mientras lo hagamos de una manera temerosa y honrosa delante de Dios. Pero de igual manera, este libro nos recordó que el juicio inminente de Dios es sobre todos aquellos que no se arrepientan, sobre todos aquellos que no se conviertan, ¿no? Y que no vuelvan su corazón hacia Dios. Y mientras eso ocurre, nos anima también a recordar que el justo por la fe vivirá. Y nos conecta perfectamente con la obra de Cristo, pues no es que seamos justos por nuestras obras, sino que hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús, ¿no? Es lo que nos recuerda Romanos 5.1, Romanos 8.1, que esa justicia viene a nosotros por medio de Jesucristo. Y entonces cerramos este capítulo pensando que mientras vivimos en este mundo muchas veces oscuro y caído, podemos como Habacuc gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, ¿no? Podemos decidir en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, alabar a Dios, ¿no? Entonces, el título para este día fue Te alabaré aún en la adversidad. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos llevado estas semanas a través de Habacuc. Nos sentimos
inspirados y animados. Y hoy, mi Dios, aunque no lo merecemos, oramos y rogamos por un avivamiento en medio de nosotros, Señor. Y ayúdanos por tu gracia a no estorbar ese avivamiento, Señor. Acuérdate de tu iglesia, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate que eres misericordioso, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de tu iglesia, Señor. Y en medio, Señor, de este mundo oscuro y caído, muestra tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de nosotros, Señor. Trayendo salvación, trayendo perdón, trayendo restauración, trayendo vida, Señor. Sana nuestra tierra, mi Dios. Sánanos, Señor, y haz resplandecer tu gloria. Somos ovejas de tu prado, Señor. Te pertenecemos, Señor, y nos alegramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Señor, tú eres suficiente, aún en medio de las pruebas y de la dificultad, Señor. Tú eres suficiente. Te amamos y te alabamos, mi querido Dios, Señor. Amén.